Pasamos ahora a estudiar la reactividad del benceno. El benceno posee 5 reacciones fundamentales, que son su halogenación, nitración, sulfonación y las acilaciones y alquilaciones de Friedel-Crafts. Son las 5 reacciones más importantes y más conocidas del benceno. Existen algunas otras que más adelante vamos a ir viendo, pero inicialmente vamos a ir colocando grupos sustituyentes sobre el anillo aromático empleando estas 5 reacciones que acabo de comentar. Vamos a empezar por las 3 primeras, que son halogenación, nitración y sulfonación. El benceno, vamos a halogenarlo. Primero voy dibujando la reacción global. Dibujo un benceno y lo vamos a halogenar empleando un reactivo que puede ser bien cloro con un ácido de Lewis, que podría ser AlCl3, o también bromo con AlBr3. El flúor es explosivo. La fluoración no es una reacción que se lleva a cabo directamente y la halogenación con yodo, dada la escasa reactividad del yodo, en este tipo de reacciones pues no se suele tampoco realizar, bueno, es posible, pero es una reacción también poco utilizada, al menos en esta forma. Así que principalmente nos centraremos en clorar y bromar bencenos. Se libera un subproducto que es cloruro de hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo transcurre el mecanismo de la reacción. Se trata de una reacción conocida como una sustitución electrófila. Es una sustitución electrófila aromática, porque es sobre un anillo aromático. Se dice que es una sustitución porque se sustituye un hidrógeno del anillo por el halógeno. Y se trata de una sustitución electrófila porque el cloro va a actuar como electrófilo siendo atacado por el anillo. Bien, entonces volvemos a dibujar nuestro benceno. Y la molécula de cloro, que para ser atacada por el benceno requiere polarizarse, hay que polarizarla, es decir, tenemos que lograr que uno de los cloros se polarice positivamente y el otro negativamente. Para ello vamos a utilizar un catalizador, que es un ácido de Lewis, que va a interaccionar con uno de los cloros, el AlCl3, y al interaccionar va a desplazar la densidad del enlace cloro-cloro hacia este cloro. De manera que ese enlace se va a romper en el momento en el que la densidad electrónica del benceno, esa nube pi deslocalizada del benceno, ataque al cloro con polaridad positiva. Este cloro se va como grupo saliente formando una sal con el aluminio. Bien, vamos a dibujar lo que resulta en esa primera etapa. Ese ataque por parte del benceno, que actúa como nucleófilo, sobre el electrófilo, que es el cloro, produce ya el enlace carbono-cloro, va a generar un carbocatión sobre el anillo deslocalizado por resonancia y además nos va a generar una sal que va a ser el AlCl4 menos. Quedará formando este anión con el catión deslocalizado sobre el anillo, que da el conjunto de ambas especies, es la sal a la que me refiero. Bien, ahora nuestro catión ciclohexadienilo deslocaliza esa carga mediante resonancia. Los electrones se van moviendo de esta manera, pasando la carga positiva de esta posición a esta. Después se mueven hacia esta otra posición y eso le confiere una importante estabilidad. No voy a dibujar esas estructuras y voy a pasar a la última etapa del mecanismo, en la que el benceno va a perder un hidrógeno que es el situado en el carbono del cloro. Este hidrógeno se lo va a llevar el AlCl4-. Lo arranca y el enlace carbono-hidrógeno va a formar parte del doble enlace carbono-carbono del anillo que se rompió en la primera etapa. Esta etapa permite la recuperación de la aromaticidad del benceno. El benceno es un sistema muy estable debido a la conjugación, a la deslocalización cíclica de esa carga, de esos electrones pi, y esa deslocalización aquí se pierde porque aparece aquí un carbono sp3
que hace que este intermedio no sea aromático. Sin embargo, la etapa final permite la recuperación de esa estabilidad, de esos dobles enlaces conjugados, y por tanto rearomatiza el anillo. Se recupera el catalizador y se libera clorhídrico, HCl más AlCl3, que vuelve a catalizar otra etapa, otra reacción con otra molécula, evidentemente, ¿no? Y así pues prosigue la reacción de halogenación. El catalizador no se consume, lo gastamos en la primera etapa, lo recuperamos en la última. Bien, este es el método que tenemos para conseguir halogenar un benceno. Podemos también, como es el primer ejemplo que pongo, dibujar un diagrama de energía frente a avance de reacción o coordenada de reacción, y es un diagrama de energía en el que situamos aquí el reactivo. Tenemos un primer estado de transición de elevada energía, un segundo estado de transición de más baja energía y el producto final. Aquí en esta posición pues dibujaríamos los reactivos, el benceno y el cloro. Aquí tenemos el intermedio, que es el catión catión ciclohexadienilo estabilizado por resonancia, y aquí tenemos el producto final, clorobenceno más HCl. Y los estados de transición pues simplemente indican los enlaces que se forman y se rompen. Por ejemplo, voy a dibujarlo. Por ejemplo, este primer estado de transición se podría representar de esta forma. Se va rompiendo este enlace carbono-carbono. Voy a pintarlo como una línea de puntos, enlace roto. Voy a pintar en rojo el enlace formado con el átomo de cloro, entre corchetes y con este asterisco característico de los estados de transición. Y en el segundo estado de transición, pues lo que vamos a tener es la pérdida de este enlace la ruptura, de este enlace hidrógeno-carbono y la formación del enlace carbono-carbono. Los estados de transición nos indican los enlaces que se rompen y se forman durante cada una de las etapas de la reacción. Bien, vamos a continuar con una segunda reacción del benceno, que es la nitración. Nitración del benceno. ¿Cómo se nitra? Primero, una reacción global. El benceno reacciona con la mezcla sulfonítrica, nítrico con ácido sulfúrico. Y esa mezcla sulfonítrica va a aportar al anillo aromático un grupo NO2, un grupo nitro. Lo va a nitrar. Bien, ¿cómo transcurre? Lo primero que debemos saber es que la mezcla nítrico-sulfúrico nos va a generar un electrófilo que es el catión NO2+. Podemos preguntarnos cómo ocurre la formación del NO2+. Para ello debemos dibujar la estructura de Lewis del ácido nítrico. Y la presencia del ácido sulfúrico aporta protones al medio. También solo con nítrico puede ocurrir, ya que es un ácido fuerte que genera protones y unas moléculas pueden protonar a otras, pero para favorecerlo se mezcla con el ácido sulfúrico. Y lo que va a ocurrir es la protonación del hidroxilo del nítrico y la liberación de la molécula de agua para generar el catión NO2+. Y este catión es el que actúa como electrófilo en la nitración del benceno. Ahora vamos a ver el mecanismo. Lo que acabo de dibujar es el mecanismo de la formación del electrófilo, del catión NO2+. Ahora pasamos a repetir el mecanismo anterior, por el que el benceno ataca al electrófilo y se nitra. El benceno reacciona con el catión NO2+, atacando a través de esa nube pi al
NO2. Formamos como siempre el hexadienilo y el ciclo hexadienilo y ahora rearomatizamos por pérdida de este hidrógeno que se lo van a llevar las bases del medio, por ejemplo, los hidrógenos sulfatos del ácido sulfúrico. Etapa de recuperación de la aromaticidad de la molécula. Y así sustituimos un hidrógeno del benceno por un grupo NO2, lo nitramos, obteniendo nitrobenceno. Y por fin vamos a ver la última reacción, que es la sulfonación. La sulfonación. El benceno se sulfona cuando se hace reaccionar con sulfúrico fumante, que es sulfúrico SO3. Esto permite aportar al benceno el grupo SO3H, generándose el ácido benceno sulfónico. Obtenemos los ácidos sulfónicos, el benceno sulfónico. ¿Cómo tiene lugar la reacción, el mecanismo? En este caso, el electrófilo es el SO3. El benceno va a atacar al trióxido de azufre. Se produce el ataque desde la nube pi al azufre, pasando la carga hacia el oxígeno, que se protonará inmediatamente con un protón del ácido sulfúrico que hay en el medio. Y tan solo nos quedará la etapa de recuperación de la aromaticidad del anillo, por desprotonación del catión ciclohexadienilo. Los hidrógenos sulfatos que hay en el medio pueden arrancar ese hidrógeno y de esta forma rearomatizamos el anillo. Y obtenemos el ácido benceno sulfónico. Un error. Estas etapas son equilibrios. Es importante ese detalle. Son equilibrios, son reversibles. De manera que tenemos la posibilidad de descomponer el ácido benceno sulfónico si lo hidrolizamos en un medio sulfúrico acuoso, sulfúrico diluido. Y bajo ligera calefacción se va a descomponer para darnos el benceno y ácido sulfúrico. Es decir, podemos sulfonar el benceno y después podemos quitarle el grupo sulfónico liberando de nuevo el benceno. Y esto tiene una aplicación muy importante y es la de grupo protector. Nos permite proteger posiciones del anillo. Si no nos interesa que en una posición del anillo entre un determinado reactivo, lo sulfonamos ocupando esa posición. Siempre que el benceno en una posición tenga un grupo, ahí no puede entrar un segundo grupo. Por tanto, nos sirve para proteger, porque lo podemos quitar al final. Protegemos una posición del anillo para evitar la entrada de otro sustituyente y al final podemos eliminar el SO3H. Por tanto, se trata de un grupo protector de posiciones del anillo aromático. Bueno, creo que más o menos hemos comentado un poco los mecanismos y los reactivos que emplean las reacciones de halogenación, nitración, sulfonación. Como puedes ver, todas las reacciones del benceno transcurren de igual manera. Primero, ataque del anillo como nucleófilo a través de su densidad pi al electrófilo. Formación de un catión deslocalizado por resonancia, que se conoce como el ciclo hexadienilo, y a continuación recuperación de la aromaticidad del benceno por pérdida de un hidrógeno que está situado en la posición en la que entró el electrófilo. En la posición en la que metimos el electrófilo hay un hidrógeno y ese hidrógeno lo eliminamos de manera que el benceno recupera su aromaticidad y su estabilidad. Las reacciones de sustitución electrófila aromática transcurren a través de dos etapas. Una primera etapa lenta, que es la formación del intermedio, y una etapa rápida, que es la rearomatización. Podemos halogenar
cloro con AlCl3 o otro ácido de Lewis, bromo con AlBr3, podemos nitrar, mezcla sulfonítrica y podemos sulfonar sulfúrico fumante. Eso es todo. Para cualquier comentario, sugerencia o corrección, no dudes en usar los comentarios.